Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y a la vez un verdadero reto clínico, el declive cognitivo subjetivo. Analizaremos cómo podemos pasar de la queja de un paciente en el consultorio a un manejo preciso basado en la evidencia más actual. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Es un honor presentar este análisis detallado sobre un tema de vanguardia en la neurología actual. Esta es, quizá, una de las preguntas más comunes y complejas que nos encontramos en la clínica de memoria, ¿no es así? Un paciente con una preocupación real, genuina, sobre su cognición, pero nuestras herramientas estándar nos dicen que todo está bien. Vamos a explorar a fondo este dilema. Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, plantearemos el dilema. Luego, definiremos con precisión qué es el declive cognitivo subjetivo. Exploraremos la ciencia detrás de la autoconciencia y los biomarcadores. Mapearemos el riesgo real de demencia. Propondremos un flujo de trabajo práctico y al final nos quedaremos con los mensajes clave. Muy bien, empecemos por poner las cosas en perspectiva. El declive cognitivo subjetivo no es una curiosidad clínica, es un fenómeno increíblemente común en nuestra práctica diaria. Fíjense en esta cifra. Las quejas cognitivas pueden estar presentes hasta en un 80% de la población mayor de 75 años. Es una cifra enorme. O sea, no es algo raro, es el pan de cada día en las clínicas de memoria y por eso necesitamos un enfoque sistemático. Bueno, para poder manejarlo, primero hay que definirlo bien. Es crucial ir más allá de la simple queja para entender qué significa realmente este diagnóstico y cuáles son sus límites. Aquí está la definición del libro, pero vamos a desglosarla. Se trata de una queja que siente la propia persona, que insiste en que algo ha cambiado y que esto es persistente. Pero, y aquí está el meollo del asunto, cuando aplicamos las pruebas neuropsicológicas, los resultados salen normales. Ahí es donde nace toda la complejidad. Y es que el DCS vive en una especie de zona gris, un limbo diagnóstico, dependiendo de dónde pongamos el punto de corte en una prueba o de cuánto peso le demos a la queja, un mismo paciente podría ser clasificado como cognitivamente normal, con DCS o incluso ya con un deterioro cognitivo leve. Estas fronteras son muy difusas. Para tratar de poner un poco de orden, se propusieron las características de DCS+. Pensemos en ellas como focos rojos, señales de alerta que nos dicen, ojo, aquí hay que poner más atención. Estas son que la queja sea de memoria, que haya empezado en los últimos 5 años, que la persona tenga 60 años o más, que la queja no desaparezca y, muy importante, que genere un alto nivel de preocupación. Y justo cuando pensábamos que todo era subjetivo, llegaron los biomarcadores a cambiar por completo las reglas del juego. Aquí es donde la queja del paciente se conecta con una biología real. Y el concepto clave para entender este puente es la metacognición. Y aquí va el dato que lo cambia todo. El predictor más fuerte, el más poderoso para saber si una persona con DCS va a progresar a un deterioro objetivo, es si tiene biomarcadores positivos para la enfermedad de Alzheimer. De repente, la queja subjetiva puede ser el primer síntoma de una patología que ya está en marcha. A ver, esta gráfica es fundamental, así que vamos a verla con calma. La línea roja que va para abajo, ese es el deterioro cognitivo real, lo que medimos con las pruebas. Pero lo más interesante es el área morada. Esa es la conciencia del paciente sobre su propio declive. Al principio, la conciencia aumenta, se da cuenta y se preocupa, pero conforme el deterioro avanza, esa misma conciencia empieza a disminuir hasta que se pierde, dando paso a la anosognosia. La relación no es lineal y entender esto es clave. ¿Y cómo se llama esta capacidad de darse cuenta? Se llama metacognición. Es como tener un supervisor interno que monitorea nuestro propio cerebro. Cuando este supervisor funciona bien, permite que aparezca el DCS, y es el deterioro posterior de este supervisor lo que explica por qué más adelante aparece la anosognosia. Ok, ya entendimos el mecanismo. Ahora ampliemos el zoom. Veamos cómo encaja el DCS en el panorama completo de los factores de riesgo para la demencia. Y bueno, esta gráfica de barras es sin duda una de las más reveladoras. Lo que hace es comparar cara a cara el peso de distintos factores de riesgo usando el hazard ratio. Básicamente, un número mayor a 1 significa mayor riesgo. Aquí tenemos de todo, estilo de vida, genética y factores biológicos. Y aquí viene el dato que nos deja pensando. A ver, comparemos. Ser portador de 2 copias del gen APOE4, que todos conocemos como un factor de riesgo genético muy importante, nos da un hazard ratio de alrededor de 1.7. Ahora, miren a la derecha. Un paciente con DCS, pero que además tiene biomarcadores positivos para amiloide y tau, su riesgo se dispara. Hablamos de un hazard ratio superior a 3.0. Es brutalmente más predictivo. Y uno podría preguntarse, ¿qué pasa con otros genes además del APOE? Pues la verdad es que, por ahora, el panorama es incierto.
La historia familiar da resultados contradictorios, otros genes específicos tienen datos muy limitados, y los puntajes de riesgo poligénico, aunque prometedores, todavía no son consistentes. Por ahora, ApoE sigue siendo el protagonista genético. Muy bien, tenemos toda esta ciencia, todos estos datos, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Qué hacemos en el consultorio? Bueno, pues para eso se propone un nuevo flujo de trabajo clínico. Este esquema nos presenta una propuesta muy lógica y práctica. Partimos de un paciente que en las pruebas está bien. El paso clave, el corazón de este algoritmo, es evaluar su autoconciencia del declive, que es nuestra forma de medir la metacognición en la clínica. Vamos a desglosarlo. Paso 1. Confirmamos que las pruebas objetivas son normales. Paso 2. Evaluamos la autoconciencia. Y aquí se abren dos caminos. Si el paciente subestima su declive, o sea, parece que no se da cuenta de la magnitud del problema, esa es la gran señal de alerta. Ahí es donde hay que proceder a una evaluación de riesgo completa, incluyendo biomarcadores. Pero si por el contrario sobreestima su declive, quizá estemos frente a algo más funcional, y el manejo es otro, seguimiento y hasta entrenamiento metacognitivo. Perfecto. Ya para ir cerrando, vamos a condensar todo esto en los mensajes más importantes, las ideas clave que de verdad tenemos que llevarnos para nuestra práctica. En resumen, 1. El declive cognitivo subjetivo no es una queja benigna, es una condición de riesgo real, sobre todo cuando hay biomarcadores de Alzheimer positivos. 2. La metacognición es el mecanismo central, con esa trayectoria no lineal que va de la queja a la nosognosia. 3. Evaluar esta autoconciencia es una herramienta útil para estratificar el riesgo. Y 4. El dato estrella. DCS más biomarcadores positivos de amiloide y tau triplica el riesgo de progresión. Es un marcador clínico potentísimo. Todo este análisis, por supuesto, está basado en la literatura científica más reciente, como los trabajos que vemos en pantalla, que han sido fundamentales para dar forma a este nuevo enfoque. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.